Permítanme terminar, concluir esta lata exposición de estos elementos introductorios con algunas ideas sobre digamos, conceptos, ¿no? Que también nos pueden servir como criterio para buscar información y para poder evaluar, ¿no? Que son los conceptos de lo que hablábamos antes del Estado constitucional democrático, ¿no? Algunos le llaman Estado de Derecho a esto. Y es bien simple la cosa, como ustedes bien saben. Por una parte, el Estado constitucional democrático es una expresión de la voluntad general. Debe ser una expresión de la voluntad general. Debe ser una expresión de la soberanía. En consecuencia, debe ser democrático. Y en nuestro contexto histórico es democrático. Y no solamente en Chile, sino que en el mundo. En consecuencia de este componente esencial del Estado constitucional democrático, nosotros ya tenemos un principio, ¿no?, para investigar la agenda legislativa. Pero ustedes saben, yo lo sé, también el principio de la mayoría puede ser atroz, puede conducir a las peores cosas del mundo, ¿no? De repente yo le puedo caer mal a gente acá en esta sala y tienen cierto liderazgo y pueden lincharme porque le cae mal a un par de personas. No lo hagan, por favor. No les voy a dar motivo para que lo hagan, espero. Por esa razón es tan importante el otro principio del Estado constitucional democrático, que es el de los derechos humanos, de los derechos políticos, civiles, económicos, todo lo que entendemos por derechos humanos actualmente, ¿no?, para que este Estado funcione, para que se cumpla todo lo anterior que hablábamos, ¿no?, de alcanzar la propia realización individual y colectivamente. Y esto significa entonces que nuestro orden legal constitucional y en nuestra vida cotidiana hay un conjunto de restricciones muy importantes que solo se justifican, y acá es tan importante para nuestro trabajo, que solo se justifican si ellos ayudan, no obstaculizan la realización humana, ¿ya?, el desarrollo humano, concepto tan de moda, el desarrollo humano. Es decir, que ese conjunto de reglas que no nos dejan hacer todo, y de instituciones y de leyes, etcétera, y de decisiones políticas, sean el mejor instrumento de acuerdo a nuestro tiempo en el que estamos viviendo para permitirnos hacer mayor uso de nuestros derechos. Porque si no, no tienen sentido las reglas. Eso es. Porque como individuos cada uno quiere lo mejor para uno. Y cada uno tiene el derecho para seguir sus caminos para alcanzar eso, ¿ya? En consecuencia, ese otro componente es esencial del Estado constitucional democrático, ¿no? Ese conjunto de reglas, ese conjunto de restricciones que solo se fundamentan o se pueden fundamentar y se pueden sostener en el tiempo en la medida que promuevan derechos, no que violenten derechos. Por ejemplo, yo voy a decir, por muy razonable que parezca, muy interesante que parezca una ley que... Mire, si eso no me está promoviendo la participación, perdóneme, acá no. Porque, o si eso más bien está cegando, está solamente expresando la participación de un grupo y no de otro, yo voy a decir, perdóneme, acá nadie tiene el derecho a excluir de la participación al grupo de nuestra sociedad. No. Yo esto no lo apoyo. Estoy aplicando ese principio, ¿ya? Y bueno, nosotros vamos a aplicar ese principio también al buscar información, ¿no es cierto? Con esto, y en aras del tiempo, y porque tenemos varias actividades que yo les mencioné que vamos a hacer, voy a concluir yo esta exposición introductoria de conceptos básicos, y vamos a seguir entonces ahora con la segunda parte, ¿no?, que yo espero sea un poquitito más dinámica
en el sentido de que ustedes puedan participar, reaccionar más, ¿no? Que trabajemos el punto 2 y el 3, ¿no? Que es los términos y la lectura del trabajo colaborativo, y partamos por lo primero. ¿Pudieron leer todos el trabajo que yo les di? ¿Sí? Que es cortito, súper cortito, y muy claro, creo yo, ¿no? Pero no nos engañemos, tal vez hay muchas cosas que no son claras. Entonces partamos por ahí, ¿ya? Partamos primero por ver si en ese texto, ¿no?, donde nosotros tenemos que aplicar todo esto de lo que yo he hablado, ¿no?, y lo vamos a hacer, si en ese texto hay términos o hay conceptos que tengamos primero que aclarar para poder meternos en el tema. Somos todos muy éticos, pero no estamos en eso en estos momentos. A ver, qué término, vamos, te llamó la atención tú, ¿cómo te pueden decir sus nombres? Porque yo suelo aprenderme los nombres de todos mis alumnos y quiero hacerlo, así que, ¿cómo te llamas? Carla. ¿Un término que me haya... ¿O hay algún concepto que no haya sido claro, que tengamos que precisar? No se amarren por el texto, lo importante es que el concepto nos quede claro, porque estamos en eso, para eso esta clase. Todo está claro como el agua. Ya, perfecto. Sí, tú tenías, ¿no? También. No. La palabra conferencia parlamentaria, ¿está clara? La palabra comisión mixta, ¿sí? Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Términos como esos, sí. ¿Fáciles? Entonces lo podemos obviar, esto de... ¿O hay alguien que tenga algún término, algún concepto que no haya entendido bien? ¿No? ¿O alguna idea que no se haya entendido bien? ¿Cómo? Claro, eso quiere decir que la Constitución chilena, que es muy presidencialista y que expresa un consenso en el país en torno a este tema, un consenso histórico, la Constitución dispone que el Ejecutivo en Chile tiene potestad reglamentaria sobre todos los asuntos que no están expresamente indicados en una ley o en la Constitución como que son resorte del legislativo. Entonces, y eso es súper importante. Hay un montón de materias, un montón de temas, un montón de cosas que dependen del Ejecutivo y no del Legislativo, y que pueden tener efecto en la ley, y de hecho tienen efecto en nuestras vidas. Un montón de... Yo me acuerdo, por ejemplo, estoy como los viejitos, yo me acuerdo del tiempo de Ricardo Lagos, del presidente Lagos, cuando el año 2000 él quiso hacer un gobierno muy participativo, muy representativo, eso era lo que declaraba, y entonces justamente a partir de esta declaración surgieron unos instructivos presidenciales de la participación, y los instructivos presidenciales de la participación indicaban que había que promover organizaciones sociales, que los ministerios tenían que empezar a incorporar criterios de participación social en sus políticas públicas. Por ejemplo, Mideplan, una parte importante de Mideplan es el trabajo con las políticas sociales, ¿ya? Y para el trabajo con las políticas sociales, Mideplan en sus programas tiene que monitorear proyectos sociales, donde el Estado pone lucas, pone plata, ¿ya?, financia. Y entonces, lo que empezó a hacer Mideplan a partir de estos instructivos presidenciales era incorporar en los criterios de estos programas el criterio de la participación. Y, por ejemplo, de forma súper concreta, si había un programa social que estaba, Chile Barrio, por ejemplo, ¿no?, que estaba promoviendo el desarrollo local, se apoyaba a los grupos, a las personas que tuvieran proyectos donde participara la gente. Ese era un criterio para apoyar proyectos sociales.